Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de lo que es la estructura de mercado en un nivel intermedio. Les recomiendo que antes de ver este video, primero vean el video que hice sobre la estructura de mercado básica, el cual lo encontrarán en una lista de reproducción que les dejé en la descripción. Es esencial que vayan primero a ver la estructura de mercado básica antes de ver este video sobre la estructura en nivel intermedio. Primero empezaremos con lo que es esta diapositiva que he preparado para ustedes, lo cual hará la clase lo más intuitiva posible y al final de esta parte teórica, entonces pasaremos a la práctica dentro del gráfico para aplicar todo lo aprendido. A partir de ahora, harán de cuenta que están en un salón de clases, tomarán lápiz y papel, tomen capturas de pantalla si es necesario y eliminen cualquier tipo de distracción posible. También les recomiendo guardar el video en favoritos para repasar el tema varias veces de ser necesario. Sin más que decir, comencemos con la clase. Según los libros y cursos básicos sobre la estructura de mercado, esta es la forma simple de interpretarla, pero todos sabemos que en un gráfico real es un poco más compleja su interpretación, además de, obviamente, la falta de algunos conceptos intermedios y avanzados que nos brindan una mayor cantidad de confluencias a la hora de obtener, por ejemplo, un claro cambio de tendencia real y no solamente una toma de liquidez como sucede en la mayoría de los casos. En otros videos hablaremos sobre eso de la liquidez, pero por ahora primero vamos a dominar la estructura. Esto que ven en pantalla es, en resumen, los conceptos básicos de cómo interpretar la estructura, pero eso no es suficiente, aunque es muy necesario para poder comprender mejor lo que verán a continuación. Si no dominan lo básico, no podrán dominar lo intermedio y avanzado. Haciendo un repaso rápido, la tendencia alcista está formada por una serie de máximos y mínimos cada vez más altos, los cuales se conocen como HH y HL y conforman lo que son los impulsos y retrocesos respectivamente. La tendencia bajista, por el contrario, está formado por una serie de máximos y mínimos, pero cada vez más bajos, los cuales se conocen como LL y LH y conforman lo que son los impulsos y retrocesos respectivamente. El cambio de tendencia de alcista a bajista es cuando tenemos un HH después de un LL y el cambio de tendencia de bajista a alcista es cuando tenemos un LL después de un HH. Los gráficos de cualquier activo están llenos de puntos máximos y mínimos mayores o importantes. Dichos puntos son los cuales marcan la estructura y tendencia real. Para el ejemplo, he tomado una tendencia alcista del gráfico y he marcado los puntos máximos y mínimos mayores. Los círculos amarillos que pueden ver son los puntos máximos y mínimos mayores. Es importante que practiquen la mayor cantidad de veces posibles los siguientes conceptos, ya que deben acostumbrar la vista a dichos patrones que observarán siempre en el gráfico. El máximo mayor, también conocido en inglés como major high o máximo importante, es el punto más alto antes de un cambio de tendencia, y dicho máximo representa un nivel importante de resistencia. El mínimo mayor, también conocido como major low o mínimo importante, es el punto más bajo antes de un cambio de tendencia, y dicho mínimo representa un nivel importante de soporte. Los máximos y mínimos mayores marcan los extremos de la tendencia y estructura principal, ya sea alcista o bajista, y también representan el final o comienzo de un impulso o retroceso. Dentro de cada impulso y retroceso podrán encontrar máximos y mínimos menores, los cuales conforman estructuras secundarias, pero lo que nos interesa por ahora para marcar la estructura principal son los máximos y mínimos mayores. La ruptura de un máximo o mínimo mayor es lo que suele indicar un cambio en la estructura principal y tendencia del mercado. Por esa razón, los puntos máximos y mínimos mayores también son utilizados como niveles importantes de soporte y resistencia en la tendencia actual, ya sea alcista o bajista. Los máximos y mínimos mayores están presentes tanto en la tendencia alcista como en la tendencia bajista, aunque en el gráfico de ejemplo les esté mostrando el caso de una tendencia alcista. Después de un máximo o mínimo mayor es cuando ocurre un impulso o retroceso del precio para luego dar origen a una continuación o reversión de la tendencia. Es clave
Saber identificar los puntos máximos y mínimos mayores para saber trazar correctamente la estructura en el gráfico. Luego de conocer las características de los puntos máximos y mínimos mayores, ahora hablemos más en detalle sobre el cómo poder identificarlos en el gráfico. El primer concepto que debemos aprender para poder identificar dichos puntos es el quiebre o rompimiento de estructura, también conocido como BOS. Ahora anota lo siguiente y repítelo hasta que te lo aprendas de memoria. El BOS o quiebre sucede cuando el precio rompe un máximo mayor o importante en una tendencia alcista. Escúchame bien. O un mínimo mayor o importante en una tendencia bajista e indica la continuación y fortalecimiento de dicha tendencia. Eso quiere decir que en una tendencia alcista, luego de un BOS o quiebre, el precio genera un nuevo máximo importante. Esto es debido a que el movimiento del BOS siempre es un impulso a favor de la tendencia, el cual se puede identificar como el punto más alto después del quiebre. De igual forma, el inicio del impulso que genera el BOS justo después de que acabe el retroceso o corrección del precio pasa a convertirse en un mínimo importante, ya que es el punto más bajo antes del quiebre. En una tendencia bajista, por el contrario, es un poco diferente, ya que luego de un BOS o quiebre, el cual también es un movimiento de impulso a la baja, el precio genera un nuevo mínimo importante, el cual se puede identificar como el punto más bajo después de dicho quiebre bajista, valga la redundancia, y el inicio del impulso, que también es el final del retroceso al alza, es el que genera el BOS o quiebre y por tal razón pasa a convertirse en un máximo importante, ya que es el punto más alto antes del quiebre. La importancia de este concepto reside en el beneficio de poder utilizarlo para nuestras entradas o posiciones, ya que un quiebre de estructura significa que la tendencia actual continuará. Ese conocimiento lo utilizamos a nuestro favor para esperar un retroceso del precio después del quiebre y así poder entrar en una posición a favor de la tendencia en la cual sucedió el quiebre. Por ejemplo, en una tendencia bajista, utilizamos el principio del impulso bajista que genera el quiebre como punto o nivel límite hasta donde deberemos colocar el stop loss y el final del impulso que generó el quiebre lo utilizamos como target, take profit o punto de salida de la posición de venta o short. En una tendencia alcista, por el contrario, utilizamos el principio del impulso alcista que genere el quiebre como punto o nivel límite hasta donde debemos colocar el stop loss. Y el final del impulso que generó el quiebre lo utilizamos como target, take profit o punto de salida de la posición de compra o long. Ahora, antes de pasar a secciones más avanzadas, vamos a repasar lo aprendido. Los puntos más altos antes de un movimiento contrario son nuestros máximos importantes y los puntos más bajos antes de un movimiento contrario son nuestros mínimos importantes. Una característica clave para identificar los puntos máximos y mínimos importantes es que siempre marcan el principio o final del movimiento de impulso o retroceso. El retroceso es el movimiento antes del quiebre y el impulso es el movimiento que genera el quiebre, independientemente de cualquier tendencia. Ahora presta mucha atención, ya que vamos a marcar nuestros puntos máximos y mínimos importantes desde cero. Además de que también hay otro concepto adicional que ayuda a su identificación, el cual les mostraré en las siguientes diapositivas y obviamente al final lo pondremos en práctica en un gráfico real. Imaginemos que estamos viendo esta estructura en el gráfico. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestros puntos máximos y mínimos mayores para entender en qué tipo de tendencia nos encontramos. Cuando el precio rompe un mínimo importante en una tendencia bajista, eso indica que tenemos un BOS o quiebre de estructura, ya que un mínimo importante fue roto por otro mínimo importante. Eso significa que esta tendencia bajista continuará y se fortalecerá.
Eso podemos usarlo a nuestro favor para esperar un retroceso y montarnos en el tren de ventas. Ya teniendo un boss, el principio del impulso que genera el boss, que también es un máximo mayor, pasa a convertirse en nuestro extremo superior y el mínimo mayor generado por el boss pasa a ser nuestro extremo inferior. Ambos extremos conforman el punto más alto y el punto más bajo generado por el quiebre de estructura y se conocen por el término de estructura externa. Tanto para el caso alcista como para el caso bajista, después de un quiebre de estructura, siempre se genera un extremo superior e inferior, los cuales conforman nuestra estructura externa. Esta estructura externa nos sirve para marcar los límites en los cuales se espera que se moverá el precio durante un periodo prolongado. Dicho periodo estará sugestionado por la temporalidad en la cual hayas encontrado este quiebre. Eso quiere decir que a mayor temporalidad, entonces más fuerte será la tendencia que genere ese quiebre de estructura. Y a menor temporalidad, eso quiere decir que más temporal y obviamente menos fuerte y más débil será la tendencia generada por dicho quiebre. En definitiva, mientras mayor sea la temporalidad en la que hayas encontrado el quiebre, más tiempo durará esa tendencia generada por dicho quiebre, valga la redundancia. Por ejemplo, un quiebre de estructura bajista en una temporalidad diaria te podría dar varias semanas de caídas. Sin embargo, si ese quiebre es en una temporalidad más pequeña, como por ejemplo la de 15 minutos, entonces esa tendencia no duraría más de algunas horas. Además, la estructura externa es lo que marca la tendencia actual hasta que uno de los dos extremos de dicha estructura se rompa. En el caso del gráfico que tienen en pantalla, ese quiebre de estructura bajista significa que el precio estará en una tendencia bajista y se moverá dentro de esos límites hasta que uno de los dos extremos se rompa por el precio. Luego de un quiebre de estructura, el precio tiende a retroceder, es decir, se mueve en la dirección contraria de la tendencia para buscar algún order block, zona de liquidez, zona de oferta y demanda o cualquier tipo de punto de interés. Esas zonas que tiende a visitar el precio se las enseñaré en un próximo video, así que continuemos primero dominando lo que es la estructura. Como les seguía diciendo, a pesar de que el precio retrocede, no deja de ser una tendencia bajista, porque hasta que el precio no rompa la estructura externa, entonces la tendencia bajista continuará. En un quiebre de estructura ideal bajista, el precio retrocede, por lo regular a veces cerca de la estructura externa para luego caer con fuerza y continuar con la tendencia principal. Dicha tendencia principal es la que nos marca nuestro boss. Si el boss es en un máximo mayor, entonces la estructura es alcista y si el boss ocurre en un mínimo mayor, entonces la estructura es bajista, tal como la que tenemos aquí. Los extremos de nuestra estructura externa son los límites que utilizamos para nuestra posición. El stop loss se coloca en la estructura externa superior para el caso de una tendencia bajista o inferior para una tendencia alcista. Y el target o take profit o toma de ganancias es nuestra estructura externa inferior para el caso de una tendencia bajista y superior para el caso de una tendencia alcista. Y sí, ya sé que tal vez te preguntarás lo siguiente: si el precio por lo regular retrocede después de un quiebre, entonces podría utilizar eso a mi favor para operar contra tendencia. La respuesta es no. Siempre debes operar a favor de la tendencia. Si identificas un quiebre alcista, entonces debes buscar compras. Si el quiebre es bajista, entonces debes buscar ventas. Operar un retroceso en contra de la tendencia sale mal en la mayoría de los casos y resulta en un riesgo alto que no es necesario correr. Por eso, lo ideal es que después de un quiebre esperes el retroceso y justo cuando el precio te dé señales de que el retroceso acabó, entonces ahí entras en la posición a favor de la tendencia principal, la cual es marcada por tu quiebre.
Nuestra estructura externa también nos sirve para identificar la tendencia principal y real del activo, ya que cualquier movimiento dentro de ella no afecta nuestra tendencia principal. Si estás en un quiebre de estructura bajista, podrás encontrar quiebres de estructura alcista en la estructura interna y eso no afectará tu tendencia principal. Esos quiebres alcistas que encuentras dentro de la estructura interna forman parte de lo que es el retroceso del precio. Y después que termine ese retroceso, podrás notar cómo nuevamente el precio se alinea con la tendencia principal, generando quiebres bajistas en la estructura interna. Estos quiebres dentro de nuestra estructura interna forman lo que se conoce como máximos y mínimos menores. Por ejemplo, si tienes un quiebre alcista en una temporalidad de una hora, podrías encontrar quiebres bajistas dentro de la estructura interna en temporalidades de 15 minutos. Esos quiebres bajistas de 15 minutos no afectan la estructura externa del quiebre principal de una hora, ya que esos quiebres bajistas solo son parte del retroceso que realiza el precio antes de alinearse con la estructura principal que es alcista. De igual forma, dentro de un quiebre bajista, en una temporalidad de 15 minutos, podrás encontrar quiebres alcistas en temporalidades de 1, 3 o 5 minutos, y esos quiebres no afectarán la tendencia principal siempre y cuando sucedan dentro de los límites de la estructura externa. Después de que sucede un nuevo quiebre, la estructura externa se mueve a los extremos que forman parte de ese nuevo quiebre y forman lo que es una nueva estructura externa con nuevos límites trazados. Tal como sucedió con el quiebre anterior, se toman los máximos y mínimos importantes como los límites de la nueva estructura externa y marca lo que son los niveles en los cuales el precio se moverá. Luego del quiebre, se espera pacientemente el retroceso del precio para nuestra entrada. Durante el retroceso del precio que regularmente sucede después del quiebre, es posible que veamos quiebres en nuestra estructura interna, pero esos quiebres no afectan la tendencia principal. Los quiebres en estructuras internas o en máximos y mínimos menores se conocen como MBOS, lo cual significa quiebre de estructura interna o menor. En una tendencia bajista, como la que están viendo en pantalla, un quiebre de estructura interna o mínima o MBOS podría ocurrir si el precio rompe un máximo menor, pero esto no afectaría la tendencia principal hasta que se rompa uno de los extremos de la estructura externa. Los retrocesos del precio son una corrección de la tendencia, es decir, el precio retrocede un poco antes de continuar en la dirección de la tendencia principal, y dicho retroceso es el que genera quiebres de estructura menores, ya que suceden dentro de lo que es nuestra estructura interna. Aunque no confirma cambios de tendencia general, el MBOS puede anticipar movimientos temporales que permitan capitalizar pequeños tramos de precio. Aunque no está de más decirles que intentar operar estos pequeños cambios de estructura en temporalidades menores aumenta el riesgo y disminuye la probabilidad de ganar, ya que estarías operando contra tendencia. Y no es que sea malo hacerlo, porque yo lo hago, pero el hacerlo no es recomendado para traders que aún no son rentables o que aún no tienen la experiencia necesaria. Lo mejor es no correr un riesgo innecesario y dejarte guiar por la dirección que te trazan los quiebres en el gráfico, al menos hasta que domines el concepto a la perfección. Es necesario que estudien bien esta parte y que paren el video si es necesario para comprenderla sin dejar ninguna duda. Ahora tal vez se preguntarán, ¿qué sucede cuando el mínimo de un quiebre alcista se rompe? Esto se conoce como choch y significa cambio de estructura o cambio de carácter, o mejor dicho, cambio de tendencia. El cambio de estructura sucede cuando se rompe el mínimo de un quiebre alcista interno o externo o el máximo de un quiebre bajista interno o externo y nos da una señal de que el mercado está cambiando la dirección. También lo podemos usar a nuestro favor para obtener una segunda confirmación de que el mercado terminó su impulso o retroceso. Me explicaré mejor. En el gráfico que están viendo en pantalla,
podemos ver cómo el precio está retrocediendo al alza, haciendo quiebres alcistas en la estructura menor, como si no quisiera respetar el quiebre que existe en la estructura mayor. Es más, en un momento así, pensaríamos que tal vez el precio va a irse al alza. Para eso entonces utilizamos lo que es el cambio de carácter, el cual nos indica que el retroceso terminó y que ya el mercado comenzará a moverse en la dirección de la tendencia principal. Eso podemos utilizarlo como una confirmación de que el precio irá a la par con la tendencia principal y es el punto ideal para abrir nuestra posición. Después del cambio de estructura, el precio retrocede un poco para luego generar un nuevo impulso, el cual nos indica otro quiebre de estructura menor o interna y a partir de ahí continúa su impulso bajista hasta generar un nuevo quiebre de estructura externa. Este quiebre de estructura mayor nos indica nuevos niveles extremos para marcar nuestra estructura interna, los cuales son el punto más alto y el punto más bajo dentro de dicho quiebre. Y así es como finalmente logramos trazar de forma correcta la estructura de mercado. Para no dejar dudas y antes de pasar al siguiente tema, hagamos un resumen del boss, chosh y estructura interna y externa con este ejemplo, el cual obviamente vamos a repasar también al final del video dentro de una práctica en tiempo real en lo que será el gráfico. Pero eso será ya cuando culminemos lo que es esta parte teórica. En esta estructura, lo primero que podemos ver es un boss, pero no cualquier boss, sino un boss alcista. Entonces, esto indica que la actual estructura alcista continuará y a pesar de los retrocesos que ocurran en los mínimos y máximos menores, la estructura principal será hacia arriba. Si usamos esta misma estructura al revés, entonces tendríamos un boss bajista, lo que significaría que la tendencia bajista continuará. Ahora marquemos nuestros extremos estructurales, es decir, los límites de nuestra estructura externa para definir el rango de precios que vamos a operar. Luego de que hemos marcado nuestra estructura externa, entonces ya sabemos lo que pasará si el precio rompe cualquiera de los límites y también sabemos en qué rango de precios podemos operar. En una tendencia alcista, como el ejemplo de arriba que tenemos un boss alcista, cuando el precio realiza un quiebre hacia arriba, indica una continuación de la tendencia, es decir, otro quiebre alcista. Pero cuando rompe el mínimo mayor o mínimo importante de ese quiebre, entonces ocurre una reversión o cambio de tendencia. En el caso contrario de una tendencia bajista como la que tenemos abajo, tenemos un quiebre bajista, valga la redundancia. Si el precio continúa haciendo quiebres hacia abajo, entonces la tendencia bajista continuará. Pero en el momento que el precio realice un quiebre en un máximo mayor o importante, entonces ahí ocurrirá un cambio de tendencia de bajista a alcista. La tendencia principal continuará siempre y cuando no se rompan el máximo o mínimo mayor del quiebre, es decir, los límites que conforman la estructura externa. A pesar de los quiebres ocurridos en la estructura interna, eso no afectará la estructura externa a menos que la misma sea rota por el precio. Tan pronto el precio rompe el mínimo mayor en una estructura alcista o el máximo mayor en una estructura bajista, es cuando realmente sucede un cambio de tendencia o choch. Ahora llegó el momento de hacer una pausa para mostrarles la anatomía de las velas japonesas, las cuales juegan un papel fundamental en la interpretación de la estructura de mercado en un nivel más intermedio y avanzado, en lo que al Smart Money Concept y el trading institucional se refiere, principalmente el concepto de las mechas y el cuerpo. ¿De qué forma? Pues lo veremos más adelante. Sin embargo, antes de continuar, es esencial que conozcan la anatomía de una vela japonesa para que así puedan identificar correctamente una estructura en el mercado real de una forma más efectiva. La razón por la que anteriormente les mostré cuál es la anatomía de una vela japonesa es porque es vital que comprendan la misma para lo que aprenderán a continuación.
Que un máximo o mínimo importante rompa otro máximo o mínimo importante no necesariamente significa que ocurrió un quiebre o cambio de estructura, ya que para hacer un quiebre o cambio de estructura válido debe cumplir una condición. Esa condición es que el precio debe cerrar claramente por encima en una tendencia alcista o por debajo en una tendencia bajista de un máximo mayor o un mínimo mayor respectivamente. Si solo hay una mecha que rompe el nivel, pero el cuerpo de la vela no cierra, entonces no es un quiebre válido y se considera un falso quiebre o fake breakout. Por eso les había comentado la anatomía de las velas anteriormente, ya que los términos cuerpo y mecha de la vela son sumamente importantes a la hora de trazar la estructura en el gráfico. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que sucede cuando el precio genera un quiebre inválido. Cuando el quiebre es válido, es decir, con cuerpo de vela, el precio continuará moviéndose en la dirección del quiebre, sea alcista o bajista, tal como sucedió en este ejemplo en el que después del quiebre bajista válido, el precio continuó cayendo. Después ocurre un quiebre inválido ya que no fue con cuerpo sino con mecha y a partir de ahí la tendencia bajista se revierte y el precio empieza a tomar impulsos en la dirección contraria, ya que un quiebre inválido lo que indica es debilidad de la tendencia y posibles cambios de estructura o reversión. Además, los quiebres o cambios de estructura también sirven como niveles de soporte y resistencia, ya que los precios tienden a respetar dichos niveles y eso podemos usarlo a nuestro favor para comprar en los soportes o vender en las resistencias. Y con esto ya hemos culminado lo que es la parte teórica. Espero que hayan tomado apuntes y capturas de pantalla de cada uno de los conceptos teóricos que le he enseñado anteriormente, ya que ahora pasaremos a la práctica donde aplicaremos todo lo aprendido. Para la parte práctica, entonces, ahora es momento de que vayamos a un gráfico real. Ahora llegó el momento de que apliquemos en el gráfico todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Lo primero que vamos a ubicar es nuestros puntos máximos y mínimos importantes o como también les pueden llamar puntos máximos y mínimos mayores. Aquí tenemos un punto mínimo mayor, máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, mínimo, máximo, mínimo, máximo y mínimo. Entonces, vamos a marcar también los puntos máximos y mínimos mayores aquí detrás. Lo marcamos y listo. Creo que ya con eso estaría más que suficiente. Entonces, ¿qué es lo próximo que vamos a marcar ahora? Nuestros quiebres de estructura o cambios de estructura en el caso de que los hayan, que posiblemente sí los hay, pero lo vamos a descubrir ahora. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría dice que cuando el precio supera un máximo mayor o importante, entonces es un quiebre de estructura alcista y cuando el precio supera un mínimo mayor o mínimo importante, es un quiebre de estructura bajista. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar lo que son nuestros quiebres de estructura. Aquí tenemos nuestro primer quiebre. ¿Por qué es un quiebre de estructura? Porque este máximo mayor supera este máximo anterior. Pero no solamente eso, sino que cumple la condición de que cierra por encima con cuerpo de vela y no solamente con mecha. Entonces esto es un quiebre de estructura válido. Ahora, ¿qué es lo que sucede más adelante? Que este mínimo mayor o mínimo importante es roto por esta vela, entonces eso nos da a entender de que aquí hay un cambio de tendencia o cambio de estructura. Vamos a marcar nuestro voz por aquí también. Aquí tenemos un cambio de estructura. ¿Por qué? Hay un mínimo mayor que supera este mínimo mayor que es parte de esta estructura alcista. Vamos a colocar por aquí también que me faltó colocar que es un voz alcista. ¿Por qué? Porque el rompimiento sucede en un máximo mayor. Entonces, después de nosotros tener nuestro quiebre de estructura alcista,
nuestro mínimo pasa a ser nuestra estructura externa. Pero si esa estructura externa inferior en una tendencia alcista es rota por el precio con cuerpo de vela, entonces sucede un cambio de tendencia, a diferencia de lo que hubiese sucedido si el rompimiento hubiese sido aquí arriba. Si el rompimiento sucede aquí arriba, entonces es una continuación de la tendencia alcista, es decir, se generaría otro quiebre alcista, pero al no generarse ningún quiebre en esta parte superior y generarse en la parte inferior, entonces es un cambio de tendencia. Aquí tenemos otra cosa interesante y es que tenemos un quiebre de estructura inválido. Aquí tenemos un quiebre de estructura inválido porque el precio no rompió con cuerpo de vela, sino que solamente con la mecha. Por eso es que vemos como el precio hace una especie de rechazo a ese nivel. Sin embargo, al parecer existía mucha liquidez dentro de este order block, lo cual impulsó a que el precio nuevamente vuelva a intentar romper esta resistencia, lo cual logra hacer al realizar este quiebre con cuerpo de vela, es decir, un máximo mayor que supera un máximo mayor anterior. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un cambio de estructura. Aquí tenemos un boss alcista y aquí tenemos un cambio de estructura. A partir de aquí ya la estructura vendría siendo bajista, porque el mínimo mayor de la estructura alcista fue roto por el precio y además fue roto con cuerpo de vela. Si hubiese sido roto simplemente con la mecha, entonces no hubiese sido un quiebre válido, por lo tanto, no se hubiese trazado la línea para marcarlo en el gráfico, pero al ser un rompimiento del precio con cuerpo de vela, entonces se toma como un cambio de estructura válido. A partir de aquí, entonces, marcamos lo que es nuestra estructura externa superior y aquí tenemos nuestra estructura externa inferior. Si el precio rompe para acá abajo, si el precio rompe aquí debajo, entonces se formaría otro quiebre de estructura bajista. ¿Por qué? Porque es una continuación del cambio de tendencia y ya que la tendencia alcista cambió a una tendencia bajista, entonces esto sería una continuación de la tendencia. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta son los niveles superiores e inferiores de la estructura externa. ¿Por qué? Porque cuando es un quiebre alcista, entonces la estructura externa superior sirve de imán para el precio, es decir, el precio busca tratar de llegar hasta ese nivel. En cambio, cuando la estructura es bajista, entonces el precio tiende a buscar lo que es la estructura externa inferior. Y es algo que tienen que tener en cuenta cuando estén marcando la estructura. Cuando están en un quiebre alcista, entonces el precio va a buscar la estructura externa superior. Y cuando están en un quiebre bajista, entonces el precio irá a buscar la estructura externa inferior. Ahora tal vez se preguntarán, pero existen quiebres de estructura dentro de ese quiebre de estructura. Estos quiebres de estructura dentro de la estructura externa se conocen como quiebres de estructura menores y se utiliza la sigla de MBOS para identificarlos. Aquí podríamos decir que aquí tenemos el límite de nuestra estructura externa inferior. Eso significa que ya el precio no se sentiría atraído por este límite de aquí, sino que se siente atraído por este límite de acá. Pero ¿qué sucede? Que al aquí haber ocurrido un cambio de estructura, entonces toda esta estructura bajista cambia a ser una estructura alcista. Esta parte es en la que muchas personas tienen confusión. Por ejemplo, ahora mismo estamos en lo que es una temporalidad semanal. ¿Qué significa esto? Que todos estos movimientos que estamos viendo en el gráfico podrían terminar sucediendo dentro de varios meses,
¿Por qué varios meses y no varias semanas? Porque cada una de estas velas equivale a una semana y como podrán ver, son muchas las velas de una semana las que se necesitan para desarrollar un movimiento completo. Eso quiere decir que en una temporalidad semanal, cualquier quiebre o cambio de estructura, entonces tardará meses en efectuarse. De igual forma, cuando estás en una temporalidad diaria, entonces los movimientos tardan semanas en ocurrir. Si estás en una temporalidad de 12 horas, entonces los movimientos tardarían algunos días en ocurrir. Y así sucesivamente, mientras vas bajando de temporalidad, también va bajando el tiempo necesario para que se efectúe un movimiento dado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si nosotros vemos un quiebre de estructura bajista en una temporalidad semanal, eso quiere decir que ya tendrías una tendencia a nivel macro. Es decir, que podrías intuir hacia dónde iría el precio a largo plazo, a diferencia de los pequeños movimientos que están dentro de la estructura externa que nos sirven para identificar cuáles serían esos movimientos micro. Por darte un ejemplo, ahora mismo estamos en un par de divisas llamado eurodólar, pero imagínate que estamos ahora mismo comercializando manzanas. Sí, el precio actual de las manzanas, supongamos $3, pero tú estimas que dentro de varios meses, tú crees que dentro de varios meses esas manzanas podrían llegar a costar $1. Aquí tenemos $1 y aquí tenemos $5. Pero ¿por qué crees que llegarán a costar $1 y no crees que llegarán a costar $5? Pues porque tienes un quiebre de estructura bajista, o mejor dicho, tienes un cambio de estructura de alcista a bajista en una temporalidad semanal. Eso quiere decir que si estás en una estructura bajista, el precio siempre tratará de buscar los niveles más bajos dentro de la estructura. Y aunque el precio en algunos momentos llegue a costar 3, por ejemplo, o llegue a costar, supongamos que en este punto llegó a costar $2, aunque el precio durante los días, semanas, horas, minutos llega a costar 3, después llega a costar 2, pudo haber llegado a costar 4 aquí. Al final, dentro de varios meses, tienes la expectativa de que el precio llegará a costar $1. Entonces, de esta forma sirven las temporalidades. Si, por ejemplo, ya nosotros estimamos que dentro de varios meses esas manzanas costarán $1, entonces tenemos que bajar de temporalidad para saber qué precio tal vez podrían tener las manzanas dentro de varias semanas o varios días o varias horas o varios minutos. Ahora vamos a hacer lo que es este último ejemplo. Estamos en una temporalidad diaria. Primero vamos a marcar nuestros puntos mínimos mayores, que son estos de aquí, y luego vamos a marcar nuestros puntos máximos mayores, que son estos de acá. Luego vamos a marcar nuestra estructura. Aquí tenemos un BOS, quiebre de estructura alcista. Eso indica de que la tendencia alcista continúa. El precio hace un retroceso. Después que hace el retroceso, choca con lo que es un imbalance que tenemos aquí, el cual es un tema más intermedio y avanzado que daremos en otros videos. Luego tenemos aquí lo que es otro rompimiento de estructura alcista. Aquí tenemos otro rompimiento de estructura alcista. Aquí tenemos un falso quiebre de estructura. Esto es lo que llamamos sweep y no es más que una toma de liquidez, el cual es un tema que también daremos en otros videos más avanzados. Aquí el precio cambia la estructura, aunque no haya habido un quiebre de estructura alcista anteriormente, también puede ocurrir un cambio en la estructura, ya que este mínimo, que es un mínimo importante, fue roto por este otro mínimo importante. Y además de haber sido roto, también fue con cuerpo de vela, lo cual convierte este cambio de estructura en un cambio de estructura válido. Si bajamos de temporalidad, por ejemplo, a una temporalidad de 4 horas, entonces estaremos viendo quiebres de estructura en menores temporalidades y estos quiebres de estructura lo podemos llamar como MBOS, que son quiebres de estructura menores. De esta forma tenemos marcada lo que es nuestra estructura principal
en la cual tenemos nuestros quiebres de estructura mayores y también marcamos lo que es nuestra estructura secundaria, donde marcamos nuestros quiebres de estructura menores. Esos quiebres de estructura menores los marcaremos con un color rojo. Este es un mínimo menor, un máximo menor, mínimo menor, máximo menor, mínimo menor, máximo menor, mínimo menor, máximo menor y así sucesivamente. De esta forma es como pueden marcar lo que es la estructura. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que este es la estructura de mercado intermedio y hay un montón de conceptos que he dejado para lo que será el video en el que hablaré de la estructura de mercado más avanzada. Te recomiendo suscribirte al canal para no perderte el próximo video, activar la campanita de notificaciones y si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjame tu comentario, ya que siempre me tomo el tiempo de responderlos en la medida de lo posible. Y si te ha gustado el contenido, entonces déjame un like. Esto es todo por ahora y nos vemos hasta la próxima.